Esto pasa en la tribu. Programa. Y ya estamos en compañía de Fabricio Di Giacomo. Él, entre otras cosas, es integrante de la multisectorial Golfo San Matías y de la red de comunidades costeras. Fabricio, gracias por venir, viejo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Fabricio, me parece que es importante poder incorporar a quienes están del otro lado y ni siquiera se aproximaron a estos temas, como para incluso sumar a quienes por ahí intuyen que hay alguna preocupación alrededor de esa zona del país, pero quizás no entienden del todo de qué se trata. Me parece que hay dos cosas importantes. La primera es tratar de caracterizar un poquito al Golfo San Matías y después explicar, al menos a trazo grueso, de qué hablamos cuando hablamos de gas natural licuado. Pero como venís del Golfo San Matías, danos una primera imagen. Nosotros en redes sociales, en Algo con R, en Instagram, compartimos uno de los materiales audiovisuales que ustedes prepararon, que va a contar mucho mejor que lo que podamos hacer acá, las imágenes del Golfo San Matías, de la península de Valdés y demás. Pero contanos un poquito algunas características de la zona que sean importantes para lo que vamos a abordar luego. Es una zona muy muy linda, muy natural, ballenas, digo ballenas y para mí es una de las cosas más representativas, ballenas, pingüinos, lobos, aves de todo tipo. El Golfo San Matías es un golfo muy 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 grande que tiene 4 áreas naturales protegidas, un parque nacional y está pegadito, es la misma bioregión que Península Valdés, o sea, es todo parte del mismo golfo. De hecho, el Golfo San Matías abre en la parte de arriba en territorio rionegrino y la parte de abajo cierra con Península Valdés. Claro. Y Península está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Todo esto, las áreas naturales protegidas, el parque y lo declarado por la UNESCO, tiene que ver con la enorme biodiversidad que hay y la sensibilidad que tienen estos golfos. Península Valdés tiene 2 golfos, que es como un martillito, el golfo de arriba y el golfo de abajo. Claro. Abajo está Puerto Madryn, Puerto Pirámides, donde se van a ver ballenas generalmente. Y por suerte, ya desde hace unos cuantos añitos, en las grutas, en la zona del Golfo San Matías, también tenemos muchas ballenas que están empezando a venir cada vez más porque está creciendo la población. Justamente, gracias a que es un golfo protegido por ahora, y que no ha tenido contaminación, es el último golfo de la Argentina que no tiene contaminación por hidrocarburos, que es un montón para decir. Bien, está bueno eso de por ahora. Contemos un poquito qué es, a trazo grueso, obviamente, qué es el gas natural licuado, por qué es importante la licuefacción de eso y por qué en el Golfo San Matías, para empezar a meter a quienes nos están escuchando del otro lado. El gas natural licuado lo que quieren hacer es transforman el gas gaseoso, el que viene directamente, en este caso vendría del sur, claro, y lo transforman en gas líquido para poder transportarlo en mayor cantidad. Con un proceso que es sumamente contaminante. De hecho, ya el gas no es una energía limpia, es un sucio gas, claro, como decimos por ahí, y tiene una particularidad que es tanto el proceso de extracción como de traslado como el de licuefacción contamina por todos lados. Uh-huh. El tema del que se quiera contemplar el Golfo San Matías como uno de los lugares donde pueden instalar estos buques de licuefacción de gas, que son buques son como 4 obeliscos puestos uno arriba del otro, para tirar una referencia local. Okay. Es un barco gigantesco que además está a muy pocos kilómetros de la costa, entre 5 y 7 kilómetros, y desde el día 1 que arranca a funcionar, que esto arranca a funcionar porque tiene un tubo que le transfiere el gas desde tierra, que va por el fondo del mar. Para funcionar necesita miles de litros de agua, además de agua dulce, o sea que tiene que desalinizarla. Toda esa agua que utiliza con esos motores gigantescos para enfriar este gas, para que después vengan otros buques gigantescos a llevárselo. Claro, le bajan mucho la temperatura. Muchísimo la temperatura. Para comprimirlo. Exactamente. Y poder, por ejemplo, que cruce el Atlántico. Claro, transportarlo. Entonces, todo ese proceso, toda esa agua, por ejemplo, se calienta. Y todos esos litros y litros de agua se tiran al mar nuevamente a entre 5 y 7 grados más que la temperatura del agua ambiente que está local. Y esto genera obviamente un impacto tremendo en el ecosistema, pero además le tienen que sacar la sal para hacerla dulce. Entonces toda esa salmuera también, que son kilos y kilos de salmuera, también son vertidos al mar. Y además todo esto tiene procesos químicos y todo lo que implica un barco trabajando arriba del mar. Pero por sobre todas las cosas, y algo que es mucho más letal y además es invisible, es las emanaciones de gases tóxicos, como el metano, por ejemplo. Okay. Nosotros estamos frente a las costas, yo vivo a 5 cuadras del mar, el viento sur, que viene en diagonal del mar, es uno de los vientos más fuertes. En general, cuando viene el viento sur, uno siente el olorcito a alga, a mar, a frescura. A veces es fuerte y no es tan lindo porque cuando hace frío es bastante frío. Pero bueno, es el mar, ¿no? Pero bueno, es el mar. Sí. Pero si estos buques se instalan a esta poca distancia de la costa, ese viento vendría cargado de gases tóxicos, que hay un montón de estudios y de referencias que indican lo tóxico y lo contaminante que es y lo peligroso que es para la salud humana. Claro, alteran por completo la bioregión, digamos. Completamente.
Hay un oleoducto, entiendo yo, que llega hasta esa costa y el trabajo de licuefacción se hace sobre estos buques que vos decías, son como una serie de buques que podrían compararse con 4 obeliscos. Exactamente. Claro. ¿El oleoducto ese viene de Vaca Muerta o es algo más cercano? ¿De dónde viene ese gas? Hay varios proyectos. Por un lado está el primer buque de GNL, que ya se realizó una audiencia, está como en proceso, todavía no se construyó nada, pero está ahí caminando, que vendría del gasoducto San Martín, que viene del sur. Ahí a la altura del Fuerte Argentino, que es una formación rocosa de meseta ahí cerca en la costa, que de lejos parece como un fuerte, por eso tiene el nombre, claro, que está ahí frente a la Costa de las Grutas, donde miles de personas la visitan todos los veranos. Sí, sí. Ahí haría como una T, hay una estación, entonces hacen como una T, y de ahí sale un tubo, que son creo que 15 kilómetros hasta la costa, y después son como 5 o 7 kilómetros debajo del mar, por el fondo marino, hasta que se enchufa a este buque. Claro. Hay un proyecto de un segundo buque, que vendría de Vaca Muerta, que esto tiene un desarrollo mayor, porque es parecido al proyecto de oleoducto y puerto petrolero que ya está también funcionando, no funcionando operativamente, pero sí construyéndose, que también viene de Vaca Muerta. Entonces, todo el recorrido arranca en Neuquén, en Vaca Muerta, atraviesa toda la provincia de Río Negro, pasando por abajo de ríos, por zonas de donde viven comunidades originarias, o sea, destrozando un montón de cosas a su camino, para llegar justamente a este golfo. Y eso es un proyecto que es más a largo plazo porque obviamente implica la construcción de un gasoducto de más de 400 kilómetros. Claro. Pero bueno, lo cierto es que al menos estos 2 buques de GNL ya están con audiencias aprobadas y en proceso. Esperemos que no, obviamente, claro, porque para todo esto además, y siempre es importante destacarlo, hay una ley que es la 3308, había en realidad, que está desde el año 99, que fue producto de 4 años de luchas populares, de movimientos sociales, de coordinación entre diferentes sectores de la población de ahí de San Antonio Este y Las Grutas, para impedir en aquel momento un puerto petrolero y un oleoducto también viniendo de Neuquén. La entonces privatizada YPF. Y en el 99 se genera esta ley que básicamente tiene un artículo, era muy cortita, prohibía cualquier tipo de exploración, prospección, explotación hidrocarburífera en el mar territorial rionegrino, es decir, Golfo San Matías, Península Valdés, y además la construcción de ductos y terminales de carga y descarga. Esto fue modificado en el año 2022 por la misma legislatura que lo había aprobado por unanimidad, violentando el acuerdo de Escazú, violentando la misma ley de ambiente, violentando las comunidades originarias porque hubo ningún tipo de consulta previa, violentándonos a nosotros obviamente, que no nos dieron tampoco la posibilidad, cercenando la posibilidad de participación en la audiencia pública, cercenando la participación en la misma legislatura, que tenemos la posibilidad de contemplar las sesiones, nos cerraron la puerta en la cara, bueno, toda una serie de situaciones muy, muy, muy feas. Y por eso se están dando todos estos proyectos, porque si no el Golfo estaba protegido por ley, que permitió además un desarrollo ininterrumpido en todos los que son trabajos regionales, que tienen que ver con el turismo, con la pesca, con cuestiones que siempre nos han dado de comer y que tienen estrecho vínculo con el mar. Quien dice esto es Fabricio Di Giacomo, que es integrante de la multisectorial Golfo San Matías y de la red de comunidades costeras. Me decías, y corregime Fabricio, que todavía no hay nada construido, eso está en camino de construirse. Me interesa ver en qué momento estamos de ese recorrido. Digo, decías que ya estaba el proyecto, pero que había dado de baja aquella ley que prohibía cualquier infraestructura vinculada con esa actividad en el Golfo San Matías. ¿En qué momento estamos del recorrido que debería hacer este emprendimiento como para empezar a montar, al menos llegar con el oleoducto, empezar a montar los buques? Digo, ¿en qué momento estamos pensando también en la organización, ¿no? Y en qué momento está para ver cómo se puede frenar, en todo caso, eso? Bueno, el primer proyecto, que es el primer buque, están las zonas aledañas al Fuerte Argentino, ahí en la costa, están limpiando los terrenos. Ajá. Esto quiere decir que lo están preparando previamente. O sea, están iniciando las obras. Están iniciando las obras, ya tenemos incluso registros y testimonios de los pulperos, que son familias de pulperos, de recolectores de mariscos locales que están hace décadas, tienen más de 100 años de familias tras familias que se dedicaron a recolectar pulpos y otros mariscos de la costa, que le están ya cercenando la posibilidad de paso por esos lugares. Uh-huh. Todas cosas que empiezan a suceder cuando se empiezan a instalar estos proyectos, que en general la gente local pierde acceso a las playas, no solamente porque cortan los caminos, sino porque las privatizan. El segundo buque está un poco más lejos porque se está terminando de construir todavía y implicaría un oleoducto desde Vaca Muerta, o sea que esto tiene un desarrollo más largo quizá y también requiere un poco más de presupuesto, pero el primer buque estaría ya más cerca, y lo que tienen estos buques es que en general llegan, se instalan, se enchufan y cuando no funciona más o no produce o lo que sea, se van. No tiene tanta infraestructura como sí lo tenía la plataforma, la planta que querían instalar en un momento, la planta de gas, que fue toda una disputa entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro, que al final quedó en la nada.
Pero bueno, lo peligroso de esto es que son proyectos que pueden instalarse mucho más rápido que un puerto petrolero y un oleoducto, que está llevando ya bastante más tiempo, y además desde el día 1 contaminan. Entonces, la alerta es total. De hecho, hicimos algunos fotomontajes, hablamos con la comunidad. Mucha gente que ante el oleoducto y el puerto petrolero estaba un poquito más distante en cuanto a la alarma. Y ahora con esto es como que dicen, claro, vamos a estar tomando un mate y vamos a ver un buque gigantesco en la costa, que además sabemos que va a estar todo el tiempo vertiendo desechos tóxicos, químicos y al aire también, que nos van a perjudicar directamente. Imagino habrán hecho ustedes un laburo fuerte en la comunidad aledaña, más allá de quienes quizás tienen especial sensibilidad ambiental y pueden proyectar las consecuencias de esa infraestructura. ¿Qué opina el vecino o la vecina de a pie, digamos? Tenemos siempre con eso una dualidad muy importante, que es por un lado, siempre que hablamos cara a cara con la gente, muchas veces estamos con mesitas, juntando firmas en los veranos, sobre todo que hay mucha gente circulando. Siempre en el cara a cara la gente dice, uy, qué horrible, ¿cómo puede ser que quieran hacer esto? Después lo que sucede es que hay un sistema comunicacional atroz, con una potencia económica que tiene que ver justamente con el sector que impulsa todos estos proyectos, con estas corporaciones del sector energético, y el mismo gobierno de la provincia de Río Negro, con todos sus secuaces, con todos los medios oficiales, los medios paralelos, los medios, o sea, tienen toda una red con muchísimo dinero detrás, con pauta, para imponer estas narrativas hegemónicas que hablan de estos progresos, de estos proyectos como progreso, desarrollo, trabajo, infraestructura, beneficios para la comunidad. Entonces muchas veces en líneas generales la gente, por ejemplo en Sierra Grande o en lugares que han sido empobrecidos justamente históricamente por proyectos extractivistas, dicen, ay, qué bueno que venga esto porque nos va a servir para dar trabajo, nos va a dar... Y cuando hablamos en el cara a cara decimos, pero mira, esto pasa, o sea, tenemos las estadísticas de Vaca Muerta que son horribles. Claro. En Bahía Blanca también sucede, y han contaminado, privatizado, no han dado trabajo, no han arreglado los problemas estructurales de la ciudad. En Comodoro Rivadavia, un montón de lugares cercanos, por no irnos afuera, que hay miles, donde todos estos testimonios, o sea, todos estos proyectos siempre dejan testimonios de pobreza, de muerte, de tristeza, porque uno pierde como su lugar, su vínculo. Entonces pasa eso un poquito, se sigue sumando siempre más gente, pero desde nuestro punto de vista también es muy difícil a veces poder lograr comunicar, y hacemos muchísimos intentos, pero es difícil llegar a las grandes mayorías porque, bueno, hay una lucha comunicacional que tiene que ver también con el poder hegemónico de los medios que están detrás de todo esto. Si quienes llevaron adelante este proyecto, incluso las propias corporaciones, si hubiesen sentado con ustedes en una mesa y hubiesen dicho, muchachos, muchachas, nosotros no queremos pasar por arriba de ustedes, ¿hay manera de poder hacer esto si reducimos el impacto ambiental o no se hace y listo? ¿Qué hubiesen dicho ustedes ahí? Nosotros hubiésemos dicho que primero respeten la voluntad popular del año 99 con la ley que modificaron ilegalmente, que entonces nos hicieron esa pregunta de manera clandestina sería, porque se acercó una consultora a consultarnos, a preguntarnos. Claro. Cuando nos enteramos era Serman y Asociados, que trabaja para Pan American y para todas las empresas extractivistas. Y nosotros le dijimos, pero ustedes están partiendo de la base de preguntarnos qué nos parece un proyecto que ya de por sí es ilegal, porque para eso tuvieron que modificar ilegalmente una ley y ya pisotear nuestros derechos. Entonces, partiendo de esa base, ya tenemos ahí una impronta negativa. Pero además, el mundo está pidiendo a gritos un cambio de la matriz productiva, energética que tenemos. Esto no es una cuestión local, regional del Golfo San Matías, queremos protegerlo. Sí, lo queremos proteger, pero además, si seguimos avanzando en esta línea, nos quedamos inmundos en unos años. O sea, esto es necesaria una transición energética, es necesaria que sea desde las comunidades, con las comunidades al centro, que tenga que ver con cuestiones regionales. ¿El gas no es una energía de transición? Y ese es el gran cuento que justamente quieren instalar estas corporaciones, el sector energético en general, pero porque están como arraigados esta matriz fósil de combustibles fósiles, que ya no va más, o sea, no tendría que haber más explotación, no tendría que haber más traslado. Entendemos que estamos en un momento donde mucho depende del petróleo, del gas, pero la voluntad realmente tendría que ir apuntando hacia una transición energética justa con las comunidades del centro, donde se respete regionalmente la vida de las comunidades. Nosotros como comunidades que vivimos frente al mar tenemos no solamente una historia de trabajo y de amor hacia el mar, sino también es eso, es cultural, es simbólica, es sentimental. Nos criamos frente al mar, nos damos la espalda, y todos los casos donde se citan estos proyectos, el dinero se lo llevan porque ni siquiera es desarrollo regional o aportes de divisas. No sé, el año pasado Vaca Muerta tuvo un superávit de 6.000 millones de dólares y quedó el 0,5% en el país, el resto a través de mecanismos de fugas permitidos por el Estado, permitidos por las empresas, algunos legales, otros más o menos, otros turbios, otros en los grises. Y en una mirada más general, me pongo de este lado como quienes podrían tener intereses de discutir desde el punto de vista del desarrollismo, ¿no? Y digo, Fabricio, está bien lo que marcás, pero nosotros necesitamos generar trabajo. Para eso necesitamos que la industria crezca y necesitamos energía para nutrir a esa industria.
¿cómo hacemos si no podemos reventar el suelo? No, opciones hay un montón. Nosotros, por ejemplo, como comunidad, esto lo podemos analizar local y regionalmente, tenemos 20 años de desarrollo, que igual el concepto de desarrollo lo discutimos bastante, pero bueno, 20 años, de ir avanzando en diferentes actividades que tienen que ver con lo regional, con el turismo, con la pesca, con actividades que se vinculan con el mar directamente. Es decir, que cualquiera de estos proyectos que van a ingresar o que quieren ingresar a nuestro Golfo y a Península Valdés, lo que hacen es atentan contra nuestra forma de vida. Eso en primera instancia. Pero después si vamos a... Muchas veces también lo que decimos es, yo tengo el derecho a un ambiente sano, como ser humano, como ciudadano de las grutas. No tengo que necesariamente yo tener un plan alternativo para que no me contamine mi casa. Yo digo, che, mirá, no me tires basura en mi casa. Ah, pero pará, ¿qué querés que haga con la basura? Digo, bueno, charlémoslo, pero si querés, pero no tengo que tener yo la responsabilidad civil, moral, ética de dar una respuesta. Siempre nos hacen esta pregunta y tenemos muchísimo trabajo y desarrollo en esa línea, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer una transición energética? ¿Cómo empezamos a charlarlo? Yo creo que es con las comunidades al centro empezar a hablar qué pasa con estas industrias, por qué necesitamos estos combustibles, por qué los hemos necesitado anteriormente y cómo proyectamos un futuro donde tengamos agua, donde no nos falte el agua, donde no tengamos que andar peleando por el agua, que parece como una especie de Mad Max así de futuro distópico, pero en realidad no estamos tan lejos y de hecho Río Negro tiene graves problemas hídricos y estas empresas lo que hacen es justamente chupar el agua. Y además con el RIGI la prioridad la tienen las empresas por sobre las comunidades. Entonces son proyectos que en realidad cuando hablan de desarrollismo y de progreso son mentiras. Porque no traen ni progreso ni desarrollo a las comunidades ni al país, ni siquiera. Recomiendo que sigan @golfoazul para siempre, la cuenta que tienen en Instagram, bueno, al menos una de las cuales está muy bien y muy didáctica, muchos de los materiales para ampliar un poquito lo que Fabricio acá, con mucha solvencia, además nos transmitió. Che, muchas gracias por haber pasado por acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre disponibles. Fabricio Di Giacomo, integrante de la multisectorial Golfo San Matías y de la red de comunidades costeras. 19:31. Esto pasa en la tribu. Programa.